Buenos días. Vamos a orar juntos. Dios Padre, quien ama nuestro espíritu, te damos gracias. Nos has salvado en la cruz, nos ha dado la vida eterna, la esperanza eterna. Por eso te damos gracias, Señor. Te pedimos que estés con los hermanos amados de la fe, que en cualquier situación que ellos estén contigo, viviendo, sirviéndote siempre, Señor. Especialmente, ayúdanos para poder grabarnos en nuestro corazón tu palabra, para que todos nuestros pasos de la vida cristiana no sean en vano. También, guíanos siempre en el camino, en la verdad correcta de Dios. Y te pedimos que estés con nosotros durante el seminario que se acerca, para que más almas puedan recibir la salvación y podamos ser usados por ti. Y también, por favor, abre el corazón de los invitados y las nuevas almas que van a venir en el seminario y trabajen en su corazón para poder recibir la salvación. También queremos que ese tiempo sea un tiempo de renovar el corazón de los hermanos preciosos. Y también encomendamos desde el principio hasta el fin del sermón precioso en tu mano. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien nos ama. Amén. Para empezar, vamos a buscar Romanos 10. Libro de Romanos, capítulo 10. Libro de Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 2 y 3. Romanos capítulo 10, versículo 2 y 3. Se los leo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El versículo 12 también. El 12 vamos a leer juntos. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Otra vez, buenos días, hermanos. Vamos a tomar un tiempo para saludarnos unos a otros. Vamos a decir mucho gusto. Me da mucho gusto verle. Cada domingo estamos leyendo o estamos aprendiendo cada capítulo cada domingo, ¿no? Creo que si ustedes pueden escuchar continuamente de esta manera, va a tener una idea de como la estructura de Romanos, ¿no? También nos guardará este libro, estudiar ese libro de falsas doctrinas y falsas enseñanzas, ¿verdad? Otra vez, Romanos 1 a 3 habla sobre pecados. Capítulo 4, 5 habla sobre la gracia de Cristo.
El 6 habla sobre la vida cristiana de el que había recibido la gracia de Dios. El capítulo 7 habla sobre la guerra, la lucha interior, la lucha interna de un salvo. Y 8 habla sobre la vida victoriosa, cómo uno puede vencer contra la naturaleza pecaminosa para vivir una vida de victoria para el Señor. Por eso el núcleo del capítulo 8 es la iglesia. En capítulo 8 podemos ver que por medio de la provisión, suministro de la iglesia, por medio de la gracia y la palabra dada en la iglesia, podemos vencer en la vida cristiana. Por eso para un cristiano salvo, permanecer en la iglesia es tan importante. Desde capítulo 9 hasta 11 de Romanos, habla sobre los israelitas. Los israelitas, ¿por qué ellos fallaron? ¿Y qué plan tenía Dios para los israelitas? Entonces, 9, 10, 11, estos capítulos explican detalladamente sobre eso. Entonces, el domingo pasado les prediqué sobre Romanos 9, ¿verdad? En Romanos 9, los israelitas se tropezaron con la piedra de tropiezo. ¿Por qué los israelitas no podían recibir la bendición de Dios, la salvación de su alma? El núcleo de eso fue por sus propios pensamientos, ¿verdad? Por no poder sobrepasar sus propios pensamientos, los israelitas fueron excluidos de esa salvación eterna. Entonces uno llega a pensar, entender, los israelitas, ellos fallaron por sus propios pensamientos. Esto es el contenido de ese capítulo. Pero capítulo 10, de otra vista, punto de la vista, explica sobre ese fracaso de los israelitas. Entonces, la razón por la que ellos fallaron es por su propia justicia. Versículo 1 dice: hermanos, ciertamente en anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Romanos 10, versículo 2 y 3 leemos juntos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo por de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque los judíos, los israelitas, no recibieron la salvación. ¿Es por qué? Por su propia justicia. Entonces aquí dice la justicia de Dios. ¿Qué es esto? Hay un camino que dice Dios es correcto. Cuando uno acepta ese camino, esa manera, entonces esto es aceptar la justicia de Dios. ¿Pero qué es justicia? Su suya propia justicia. Es guardar su propia manera y guardar sus propios pensamientos y ideologías. Esto es suya propia. Los israelitas tenían celo de Dios, ¿no? Ellos daban diezmos, leían y meditaban la Biblia. Tenían mucha pasión por Dios. Pero lo importante es que ellos, sin saber la justicia de Dios, ellos se esforzaban mucho para vivir su vida con su propia justicia. ¿Por qué la gente hoy en día todavía no puede llegar a recibir la salvación correctamente? Es porque ellos se apoyan más en su propia justicia. Hay mucha gente que está muy metido en su propia justicia. Uno dice, yo he hecho eso por Dios. Yo creo en Dios. En lugar de aceptar la manera de la salvación que dice la Biblia, uno acepta solamente y uno solamente quiere aceptar su propia manera de la salvación. Entonces la Biblia dice que la salvación es una puerta angosta. Pero también hay una puerta ancha, ¿verdad? Les pregunto una cosa. Uno dice, si yo creo en Dios voy al cielo. ¿Es correcto? Aunque parece correcto, es incorrecto.
Hay mucha gente, tantas personas que creen en Dios. Aún los Satanás creen que Dios está vivo, ¿no? Y hay un estudio donde como preguntaron a los americanos si creen en Dios. 80% dijeron que creen en Dios. Entonces, ¿todos ellos son salvos? No. ¿Por qué se dice la puerta angosta? Cada vez que uno entra, recibe la salvación, es muy estrecha, ¿no? Entonces uno cree en Dios, uno cree que la Biblia es verdad, uno cree en Cristo, uno cree en el hecho de Cristo, lo que ha hecho Cristo por mí. Entonces por la palabra uno tiene que nacer de nuevo. De esta manera su puerta se está haciendo más y más estrecha, ¿no? Pero en lugar de aceptar la justicia de Dios, uno trata de guardar más su propia justicia. Pero aún después de haber recibido la salvación, es igual, uno puede guardar su propia justicia en lugar de guardar más la justicia de Dios. Versículo 12 vamos a ver. Capítulo 10, versículo 12. Se lo leo. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que la gracia de Dios, no hay diferencia entre judío y griego. La gracia de Dios es para todos, sea un judío, sea un griego, sea un hombre bueno, sea un hombre malo, sea un hombre que tenía celo por Dios, uno sin celo por Dios. Ese mismo Señor es el Señor de todos los que invocan a Él. Dios es rico para con todos los que le invocan, ¿verdad? No es depender y apoyarse en su propia justicia, sino en la justicia, la obra del Señor. Entonces, un hombre que le invocan al Señor va a recibir la riqueza de Dios. ¿Quién puede recibir la salvación? El que invocan al Señor. ¿Qué es la salvación más grande? La obra más grande del Señor es la salvación. Entonces, cuando un hombre pecador recibe la salvación y ahora puede ir al cielo, esto es por medio de la obra más grande del Señor, la salvación. Entonces, ¿a quién va a dar esa riqueza Dios? A él que le invocan al Señor. Esto es la fe. Dios nunca salva a un hombre que no quiere recibir la salvación. Cuando dice invocar al Señor, ahí en esa palabra también tiene significado su propia voluntad, ¿no? Uno malentiende que aunque yo no haga nada, yo todavía puedo recibir la salvación. Aunque parece correcto, es incorrecto. La Biblia seguramente dice, el Señor es rico para con todo lo que le invocan. Un cristiano salvo también tiene su parte, tiene su responsabilidad. Antes de haber recibido la salvación, tenía que clamar al Señor, ¿verdad? Dios, sálvame. Si uno no tiene ese deseo de la salvación, si no invoca al Señor, no puede recibir la salvación. Porque un hombre no es solamente un cadáver. Dios nos ha dado el libre albedrío. Y cuando tenemos esa voluntad propia de querer recibir la salvación, es el deseo propio, entonces Dios va a ver eso y salvarnos. Por eso es rico, Dios es rico para todos. Pero también es de igual manera para la vida cristiana, aún después de recibir la salvación. ¿Quién puede experimentar la riqueza de Dios? El que le invoca al Señor. El que deja su propia justicia, deja sus propios pensamientos, para invocar al Señor, apoyarse más al Señor. A esa persona Dios va a dar la ayuda. Por eso, aquí explica sobre la importancia de su propia voluntad.
Cuando uno le invoca al Señor, Dios nos va a guiar a su riqueza, abundancia. La riqueza de Dios es una frase tan como buena, ¿no? ¿Sabe quién es el más rico en este mundo? Dios, nuestro Padre. Pero ¿quién va a entrar en esta riqueza? El que le invoca al Señor. Vamos a buscar Salmos 104. Salmos 104. De Salmos, versículo 24. Salmos 104, versículo 24. Se lo leo. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¿Qué dice aquí en ese versículo? Que cuán innumerables son tus obras. Hay muchas cosas que Dios había hecho. En la creación del universo, también la obra de Dios. La salvación, también la obra de Dios. Entonces, la riqueza de la abundancia de Dios está lleno. Pero cuando le invocamos al Señor, podemos participar en esta abundancia, la riqueza de Dios. Cuanto más entramos a esta riqueza de Dios, más lleno va a ser su corazón. Pero aunque uno recibe la salvación, si no está participando en la riqueza de Dios, su corazón va a ser todavía muy pobre. Pero si uno le invoca al Señor y va delante de Dios, va a participar más en esta riqueza de Dios, en esta abundancia de Dios. Los cristianos salvos tienen un deseo, ¿no? También en este mundo tenemos deseos. Queremos vivir en la paz de Cristo mientras vivimos en esta tierra. También en medio de gozo queremos vivir, ¿no? También queremos vivir una vida llena de Dios. ¿Quién es el que tiene más abundancia? Jesucristo, Dios. Dios, para darnos esa riqueza, ya está preparado todo. Había preparado todo Dios para darnos esa riqueza. Pero ¿quién puede recibir esa riqueza? El que le invoca al Señor. El que va ante Dios para recibir esa bendición. A esa persona Dios va a dar la abundancia, la riqueza. Independientemente de su estatus o su condición, el que va ante Dios para pedir la ayuda, Dios va a dar toda esa riqueza. En San Mateo aparece una mujer que tenía flujo de sangre. ¿Había escuchado esa historia? En aquel tiempo, flujo de sangre, esa enfermedad era como una enfermedad contagiosa, por eso la gente no quería acercarle a esa mujer. Entonces esa mujer tenía ese flujo de sangre, era una enfermedad contagiosa. Por eso en Levítico 15 dice que esas enfermedades como una enfermedad donde fluye sangre la mujer. Entonces también dice capítulo 15, versículo 4, que es inmunda. Y cuando esa mujer con flujo de sangre toca algo, esa cosa también es inmunda. Entonces, ese flujo, enfermedad, era una enfermedad contagiosa. Por eso todo lo que ella tocaba era inmundo. Pero esa mujer tenía un deseo anheloso. ¿Qué fue ese deseo? De ser sanarse de esa enfermedad. Y luego escuchó sobre Jesús, esa mujer, ¿no? Pero esa mujer no podía tocar nada. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Ella
se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto de Jesús. Ella no podía, pensando de su condición, ella no podía acercarle al Señor, ¿verdad? Pero no fue por su justicia, no fue por su propia obra, sino por la obra de Dios, por el poder de Dios. Ella se le acercó y tocó el borde de su manto. Y luego fue sanada. ¿Y cómo podía experimentar ese milagro esa mujer? Es porque ella dejó su propia justicia y se le acercó por detrás y tocó. Ella extendió su mano para tocar. Luego llegó a experimentar la riqueza de Dios esa mujer. También en San Lucas aparece un hombre, Zaqueos. Era un chaparrito ese hombre. También era un publicano. Entonces en ese tiempo la gente normalmente no subían al árbol. Porque en el Antiguo Testamento dice que cualquier hombre, cualquiera que sea colgado en árbol será maldito. Por eso la gente normalmente no subía al árbol. Pero ese hombre quería encontrarse con Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Él subió al árbol para ver a Jesucristo. Entonces, con ese corazón anheloso, Zaqueo podía encontrarse, ver a Jesús y recibió la salvación. En aquel tiempo, solamente tenía una túnica, ¿verdad? Los hombres. Entonces, si uno sube al árbol, puede ver todo de la gente abajo, ¿verdad? Pero con ese deseo de querer ver al Señor, a Jesús, él subió al árbol. También esa mujer que tenía flujo, también Zaqueos, con ese corazón, por el corazón de querer acercarle al Señor, con ese corazón subió y fue ante Dios. Por eso ellos participaron de recibir esa riqueza de Dios. Si uno de verdad invoca y busca en su corazón, Dios nos va a dar el privilegio de participar en su riqueza. Entonces, ¿cuáles riquezas hay que Dios había preparado para los santos? La riqueza que Dios había preparado para todos los que le invocan a Él. Para todos los que buscan al Señor. Hoy por medio de la palabra vamos a escudriñar sobre estas cosas, estas riquezas. Vamos a ver Santiago 2. Santiago capítulo 2. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 5, leemos juntos. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Aquí en ese versículo 5 dice, para que sean ricos en fe. Para que sean ricos en fe. Como ustedes saben, es el libro de Santiago. Se dice que ese libro de Santiago es como Proverbios del Nuevo Testamento. Ese libro de Santiago pone mucha enfatiza de las conductas, la vida de un cristiano salvo. Entonces, ¿cómo podemos ser más ricos en Señor? Por las obras.
la Biblia dice que nuestra vida cristiana puede ser más enriquecido por las obras. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué quiere decir eso? Entonces hoy vamos a escudriñar eso, vamos a estudiar eso. Vamos a ver San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. Dios dice que Él va a enriquecernos. Por eso cuando nosotros hagamos cosas, vivamos en la fe, podemos estar más ricos en el Señor. San Juan capítulo 4, versículo 31. 31 se lo leo. 31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Ese capítulo está hablando sobre el encuentro, la conversación entre Jesús y mujer samaritana, ¿verdad? Pero mientras hablaba ese Señor con la mujer samaritana, ya llegó el tiempo de comer. Creo que aquí los discípulos tenían hambre, por eso le rogaban, Rabí, come. Por eso aquí estaba diciendo, vamos a comer. ¿Por qué preguntan a que Rabí come? Porque los discípulos mismos, ellos tenían la hambre. Cuando llega el tiempo, uno dice, ¿a usted comió? ¿Qué quiere decir eso? Que yo quiero comer, ¿verdad? Los discípulos creo que tenían hambre en ese tiempo. Por eso le preguntaron, Rabí, diciendo, Rabí, come. Pero ¿qué es lo que dijo Jesucristo aquí? Algo muy maravilloso. 32. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces aquí, Jesucristo está diciendo que Él tiene una comida que comer que los discípulos no saben. Entonces los discípulos, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesucristo ha guardado comida rica por sí mismo. Pero Jesús dijo aquí, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? 34. Leemos juntos. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. ¿Qué es la comida de Dios? Esa comida escondida, ¿qué es? La comida que puede enriquecer un hombre, que puede satisfacer un hombre. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús aquí dijo algo muy extraño, que yo tengo una comida. Y esa comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Entonces, saber la voluntad de Dios y hacer esa voluntad de Dios es comida para nosotros. Les pregunto una cosa. Cuando uno trabaja, ¿se siente cansado o no? Es muy duro, ¿no? Es duro. El trabajar es muy duro. Un hombre no es una máquina. A los estudiantes, ellos se sientan. Uno dice, pastor, estoy muy ocupado hoy, no puedo ir a la iglesia. Yo les pregunto, ¿por qué? Dice, porque tengo que estudiar, pastor. Entonces, sí, está bien. Uno dice, estoy muy ocupado en mi trabajo, tengo que trabajar mucho. Hágalo, está bien. Pero la verdad es que no podemos trabajar 24 horas. Ustedes no pueden estudiar 24 horas. Sí, lo hacen, eso es posible. Es posible trabajar 24 horas. Estoy en la iglesia cada día, pero yo no puedo leer la Biblia todo el día, ¿verdad? Es difícil hacer eso. Pero trabajar, obrar, uno está sacrificando su energía para trabajar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dijo Jesús aquí? Que cuando uno
sabe y hace la voluntad de Dios, eso le va a ser comida. Es una cosa muy importante aquí. Vamos a buscar San Lucas 5. Libro de San Lucas, capítulo 5. San Lucas, capítulo 5, versículo 5. San Lucas 5, 5. Leamos juntos. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí está pescando Pedro, ¿verdad? Aquí hay dos imágenes. Primera, toda la noche trabajó y luego por un poco de tiempo. Pero toda la noche cuando estaba pescando, trabajando, no podía pescar nada. Pero después, cuando pescó, después de como escuchar el orden de Jesucristo, ganó mucho. Entonces, al principio, cuando trabajó toda la noche, no ganó nada. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? La palabra. Aquí en versículo 5 dice: Mas en tu palabra echaré la red. Y luego pescó mucho. Pero todo el trabajo sin la palabra solamente le dio cansancio. Entonces, cuando uno se apoya y depende de la palabra, va a ser comida. Entonces, todo lo que hace en su vida cristiana, dependiendo de la palabra, confiando en la palabra, le va a ser comida. Puede uno orar. Puede uno tener la comunión con misma cantidad de tiempo. Puede servir por 1 hora. Pero cuando uno trabaja y cuando uno tiene comunión, cuando uno medita y hace servicio con la palabra, le va a ser comida eso. Esto es la comida escondida de que Jesucristo estaba hablando. La vida cristiana que uno lleva, teniendo las palabras en su corazón grabada, va a ser comida. Pero una vida cristiana sin la palabra en su corazón, la semilla, la palabra en su corazón, solamente le va a ser más duro y como trabajo. Hay un tiempo, una tierra. Entonces, para llevar frutos, ¿qué es lo que necesita? La semilla tiene que sembrar. Si uno no siembra, no puede tener frutos. Uno está agarrando la tierra, está trabajando mucho. Pero si no había sembrado la semilla, no puede ganar nada, habrá ningún fruto. Entonces, ¿qué es la semilla en la vida cristiana? La palabra. La palabra en donde uno tiene que sembrar. En mi corazón, en mi espíritu, uno tiene que sembrar esa palabra, la semilla, para tener comida y llevar fruto. Esto es la manera, la clave de enriquecer en su vida cristiana. Uno puede fácilmente vivir su vida cristiana como una rutina. Sin pensar mucho, sin corazón, uno puede orar, ¿verdad? Y servir al Señor sin corazón. ¿Sin qué? Sin la palabra, sin la semilla de la palabra. Santiago 5, vamos a ver. Santiago 5. Santiago 5, versículo 7. Se lo leo. Santiago 5, versículo 7. Se lo leo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Una pregunta.
Un labrador, ¿a qué va a esperar? Frutos, ¿no? Una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el labrador va a esperar por fruto? ¿Por qué? Porque él ha hecho algo, ¿no? Lo que había hecho el labrador es sembrar la semilla preciosa. Entonces, cuando uno espera por fruto precioso, es porque antes había sembrado la semilla preciosa. Por eso está esperando. Supongamos que hay un labrador así. Sembró ese labrador, pero no sabe qué semilla fue. Uno dice, no sé si fue la semilla de pera o de manzana. Y luego piensa, ¿por qué no hay frutos? ¿Por qué no lleva fruto? Pero hay un problema. Es porque ese labrador no sabe cuál semilla fue sembrado. Entonces el labrador sembró mucho. Pero uno dice luego, el labrador dice, no hay nada. Entonces, nuestra vida cristiana puede hacer que nuestra vida cristiana sea una vida sin frutos. Para experimentar la riqueza de la vida cristiana de la fe, uno tiene que sembrar la semilla bien. Lo que siembra un hombre va a ganar, va a recoger, cosechar, ¿verdad? Entonces uno trabajó mucho, vino a la iglesia, oró, servía al Señor, pero no sabe la semilla que él había sembrado. Es porque en su corazón no había sembrado la semilla. Para experimentar la riqueza de la fe, uno tiene que confiar, uno tiene que depender de la palabra, tiene que guardar la palabra en su corazón. Entonces, siendo un labrador, tiene que sembrar la semilla preciosa y luego va a esperar por frutos preciosos, ¿no? Uno tiene que sembrar para poder esperar por frutos. Ustedes oran, ¿verdad? Pero ¿saben cómo uno puede tener oración contestada? Vamos a ver Santiago 1. Santiago 1, versículo 6. Leamos juntos. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando yo era un joven, memorizábamos en nuestro grupo de jóvenes ese capítulo 1 de Santiago. En aquel tiempo mi cerebro funcionaba muy bien. Pero al ver versículo 6 no entendía. Dice aquí, pida con fe, no dudando nada. Entonces yo aquel tiempo estaba pensando así. Wow, Dios. ¿Por qué está diciendo eso, Dios? Si Él no quiere contestar la oración, en lugar de contestar, responder nuestra oración, nos está dando la responsabilidad aquí. Entonces, es mi culpa, por mi duda, mi oración no fue contestada. Entonces, yo en aquel tiempo mal entendía así, que me sentí que Dios nos estaba dando la responsabilidad, como una parte. Obviamente es correcto reflexionar en nuestro corazón, pero aquí el versículo dice que no dudando nada. ¿Qué quiere decir con fe? Pedir con fe es aferrarse a la semilla. Cuando uno se aferra y depende de la palabra, la semilla que nunca cambia, entonces nuestra oración puede ser contestada. Todas las cosas en este mundo es inestable. También nuestro corazón muy inestable. También emoción muy inestable.
Pero una cosa que nunca cambia, el pacto de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca cambia. Pero ¿por qué no está siendo contestada nuestra oración? Es porque no hay semilla cuando oramos. Cuando no hay semilla, solamente es puro trabajo y no le va a ser comida. Entonces, así es la ley de la vida cristiana. Ustedes todos vinieron a la iglesia hoy. ¿Por qué vinieron? Uno dice, no sé, solo vengo porque tengo que venir. Pero, de verdad, ¿por qué vino a la iglesia hoy? Entonces, cuando uno viene a la comunión con la semilla correcta de Dios, la palabra, es muy diferente cuando uno viene sin la palabra. Les voy a explicar luego más. Pero la comunión es como una comunión, la relación con Dios. Cuando uno sabe eso, de Dios va a recibir mucho en la comunión. Pero si no tiene una semilla así, la vida cristiana solamente es como trabajo. Es muy duro. También es mismo para servicio. ¿Por qué servimos al Señor? Todo eso tiene que tener su base en la palabra. De esta manera, solamente le va a ser más comida y va a ser más enriquecido su corazón. En la tierra, si no está sembrada la semilla, no puede esperar por el fruto, obviamente, ¿verdad? De la misma manera, en la vida cristiana, uno tiene que sembrar muchas semillas. Entonces, fundamentalmente, ¿por qué llevo mi vida cristiana? ¿Por qué estoy orando? ¿Por qué hago estas cosas en la iglesia? Cuando está sembrada la semilla de la palabra, su corazón, su vida cristiana solamente le va a ser más y más lleno. Y estará lleno su vida cristiana con la justicia de Dios. Filipenses, capítulo 1, vamos a ver. Filipenses 1. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Versículo 11. Filipenses capítulo 1, versículo 11. Filipenses capítulo 1, versículo 11. Leamos juntos, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Cuando está lleno de frutos de justicia, va a ser gloria y alabanza a Dios. ¿Cuándo uno puede llevar frutos? Cuando tiene la semilla de la palabra, puede llevar frutos. En nuestra vida cristiana pueden estar más rico y podremos hacer más por el Señor. La oración también tiene que aferrarse, guardar la palabra cuando ora. Cuando uno va a la comunión, tiene que tener una idea basada en la palabra de Dios para ir a la comunión. También para servir en la iglesia, para predicar el evangelio, todo es muy necesario que uno tenga ese base, ese como fundamento basado a la palabra. De esta manera su fe puede ser más rico. Entonces, puede llevar frutos preciosos. ¿Por qué? Porque tiene la semilla preciosa. La vida cristiana, quiero que nuestra vida cristiana sea una vida con la palabra, la semilla. ¿Qué es la cosa más importante en la vida cristiana? Es la semilla. La semilla. Necesita la semilla para llevar frutos, para tener frutos. Por eso tenemos que ser los cristianos salvos, tenemos que meditar la palabra. Y cuando leemos la Biblia, cuando venimos, tenemos que poder discernir la doctrina correcta. ¿Por qué nos reunimos los miércoles y los domingos? Nos reunimos para recibir más semillas. Necesitamos la semilla para llevar frutos. Por eso tenemos que vivir una vida que se apoya más en la palabra. Cuando nos apoyamos más en la palabra, vamos a tener el resultado que tenía apóstol Pedro. Será más rico, habrá más abundancia. Por eso tiene que determinar en su corazón que voy a guardar más palabra en mi corazón, mi espíritu.
hoy, en este día de Señor, ¿qué semilla me va a dar Dios? ¿Qué semilla? Ustedes vinieron para recibir semilla, ¿verdad? Tienen que abrir la bolsa de su corazón así ampliamente para recibir más semilla. De esta manera podemos tener riqueza, abundancia de corazón de semilla. Y hay otro tipo de riqueza. ¿Qué tipo de riqueza es? Vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 8. 2 de Corintios, capítulo 8. Versículo 9. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. 2 de Corintios 8, 9. El versículo 9, leamos juntos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí, capítulo 8, versículo 9, puede ver la riqueza, la gracia, la riqueza de Dios. Aquí dice que se hizo pobre Dios siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cuanto más llevamos nuestra vida cristiana, más podremos ser ricos. ¿Por qué? Porque conocemos más y más de Cristo. Porque hay la relación íntima con Cristo. Una pregunta. ¿Ustedes se sienten que se están siendo más ricos en su corazón? Es muy importante. Nuestra vida, de verdad, es una vida de comunión. También San Juan capítulo 10, perdón. San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 9. San Juan capítulo 10, versículo 9. San Juan capítulo 10, versículo 9 se lo leo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que le tengan en abundancia. Un cristiano salvo recibió la salvación por pasar por la puerta estrecha. Pero cuando uno entra y sale, va a recibir más pastos. El versículo 10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan más, la tengan en abundancia. Entonces, por medio de la comunión regular con Dios, con Jesucristo, podremos tener más abundancia, más riqueza de vida. Entonces, entrar y salir de esa puerta, de ese Jesucristo, es venir a la iglesia a tener comunión. Cuando uno está llevando su vida de comunión bien, regularmente, sin problemas, entonces va a recibir abundancia. Pero si no está haciendo eso, es porque hay un problema de esa vida de la comunión. ¿Qué tipo de problemas hay? Podrá ser como un problema muy básico. Todos saben, San Juan capítulo, primera de Juan capítulo 1, 3. Que nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, dice la Biblia en primera de Juan capítulo 1. Es algo muy importante eso. Entonces, participar en la comunión es para conocer más de Cristo. Estar en relación con Cristo. Venimos a la iglesia para ver a Jesús.
Entonces, nuestra comunión no es comunión entre personas, hombres, también es con Jesucristo. Pero cuando hay algo, otra cosa entre Jesús y yo, no podemos tener esa comunión íntima. Es hombre, por ejemplo. Cuando entra algo diferente en medio de Jesucristo y yo, por ejemplo, hombres, otras personas o cosas así, no habrá una comunión íntima. Pero cuando uno está teniendo comunión regular con Dios, con Jesucristo, primeramente tiene que liberarse de pensamientos incorrectos, equivocados. Entonces venimos a la comunión, participamos para Jesucristo. No venimos a la comunión para estar con los hombres, con hermanos. Eso sabemos, ya sabemos, pero fácilmente olvidamos, ¿no? Si uno no está pensando de esa relación, esa comunión con Jesucristo, con el Señor primero, habrá problemas, va a surgir problemas. Porque luego va a apoyarse más en otras personas. Y luego puede estar decepcionados. Entre los santos, Jesucristo mora, habita. Por eso venimos para ver a Jesús. Cuando uno tiene eso seguro en su corazón, habrá libertad y habrá valentía en su corazón. No le va a importar mucho los hombres. A pesar de que como no importa lo que dicen las personas, los hombres, va a venir para conocer a Dios más. Es muy importante esa parte de la vida cristiana. Uno dice así: yo participé en esa comunión, pero tenía miedo de que algunas personas me iban a juzgar. Pero su testimonio no es ante los hombres, es ante Dios. Estamos diciendo cada cosa ante Jesucristo, porque el que me juzga es Dios solamente. Vamos a buscar capítulos 12, San Juan 12. San Juan capítulo 12. Versículo 26. San Juan capítulo 12, versículo 26. Versículo 26, leemos: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí dice: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Todo lo que hagamos en la iglesia para servir al Señor, no es para los hombres. Entonces, cuando pensamos otra vez que todo lo que hacemos en la iglesia es para el Señor, no habrá quejas. ¿Por qué? Porque es para el Señor. En este mundo puede haber como situación injusta. Pero aquí en la iglesia, si está haciendo todo para servir al Señor, no hay ningún problema, ¿verdad? Algo que aconteció en mi vida en Corea. Yo antes en Corea estaba en una iglesia muy grande. Entonces hubo muchos pastores asistentes, como evangelistas, hubo muchos. Una hermana me llamó un día y entonces una hermana, ella recibió la salvación, pero su esposo era un pandillero. Su esposo. Pero esta hermana también apenas recibió la salvación. Entonces, a veces ella comparte su testimonio en la comunión, pero habla sobre su esposo, y cuando escuchamos su testimonio sobre su esposo es muy temeroso. Pero a pesar de todas las persecuciones que le daba a su esposo, esta hermana siempre venía a la iglesia. Pero en la mañana, la hermana me llamó y me dijo:
pastor, por fin mi esposo me dice que va a venir a la iglesia conmigo hoy. Y me estaba preguntando, pastor, ¿puede tener consulta con él? Por supuesto, le dije sí. Pero ese día yo tenía una otra cita muy importante también. Entonces yo le pedí a otro pastor al lado de mí. Yo le pedí, por favor, pastor, ¿usted puede tener consulta con ese esposo de la hermana? No fue como intencional. No fue porque yo tenía miedo. Yo estaba orando. Pero yo quería dar consulta a ese esposo de la hermana, pero hubo otra consulta anterior, por eso. Por eso yo le pedí a ese otro pastor al lado. Le dije, gracias, pastor. Y otro pastor me dijo también, gracias por darme la oportunidad de consultar el alma. Entonces, entramos al cuarto para tener consulta. Y luego, después, me di cuenta que algo pasó. ¿Qué es lo que pasó? Ese pastor le dio un golpe esposo a ese pastor. Por la primera vez yo vi eso. El pastor estaba como... El pastor como recibió un golpe de ese esposo. Entonces el esposo no vino para escuchar, sino vino para como discutir. Entonces estaba diciendo el esposo, antes mi esposa siempre estaba conmigo en la casa, pero ahora porque ella siempre va a la iglesia. Por eso se enojó el esposo, ese pandillero, y vino. En mi corazón me sentí muy mal a ese pastor. El pastor, su cara como tenía un poquito problema también. Pero luego me dijo el pastor, ese otro pastor que tenía consulta con el esposo me dijo, por la primera vez yo fui golpeado. Y el pastor me dijo, yo le doy gracias a Dios porque yo fui golpeado por el evangelio. En aquel tiempo me sentí triste. Porque yo no hubiera estado en ese lugar. Si fuera yo golpeado, es como más premio, galardón ante Dios para mí. Entonces yo perdí la oportunidad de sufrir, ser golpeado por el evangelio, ¿verdad? Por eso, sabiendo mi debilidad, creo que Dios le trasladó esa responsabilidad a ese otro pastor. Por eso después, ese pastor no se quejó de su daño. Y ese pastor estaba muy agradecido en su corazón por ser golpeado por predicar el evangelio, aunque él no puede ser azotado como Jesucristo. Entonces, ¿por qué uno puede estar agradecido así de esta manera? Es porque es para el Señor. Al pensar de eso, ese pastor podía dar gracias al Señor, ¿verdad? Servicio, la comunión, todo eso lo hacemos por el Señor, con el Señor. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque hoy vinimos para servir al Señor, quien murió por mí. Cuando pensamos de esto, que estamos sirviendo al Señor, podemos estar liberados de muchos problemas. Pero cuando uno empieza a pensar de otras personas como hombres, va a surgir problemas, aun con cosas muy triviales. Y se va a sentir que está en un lugar peor, que va a haber tristeza, enojo, todo eso. Y estará dañado su corazón también, porque luego va a lastimar su orgullo. Pero cuando uno vuelve a pensar que todo eso es para el Señor, no hay ningún problema. Porque la Biblia dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. San Lucas 22 vamos a buscar. San Lucas 22. San Lucas 22.
versículo 26. San Lucas 22, versículo 26. Se lo leo. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. El 28, leamos juntos. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ese capítulo habla sobre el grande, el más grande en el cielo. ¿Quién es el mayor? El que sirve. Pero cuando uno está sirviendo hay pruebas, dice la Biblia. En la vida de servicio, en vida de servir, hay pruebas. En la vida cristiana, cuando estás sirviendo al Señor, va a venir pruebas. Normalmente, estas pruebas no son pruebas dadas por el Señor. Son normalmente pruebas por los hombres, por otros asuntos. Llega a estas pruebas. Pero fundamentalmente cuando uno está pensando que está sirviendo al Señor, está teniendo comunión con Dios, entonces esa persona siempre va a entrar en esa abundancia, la riqueza de Dios. Y le va a dar la riqueza, la abundancia. Pero si no, va a caer en estas pruebas. ¿Quién puede ser el mayor en Dios? El versículo 28, leo. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Aquí, el que siempre está con Dios. El que siempre clama a Dios, invoca al Señor y guarda su lugar. Esa persona, Dios le va a hacer entrar en esa riqueza de Dios. Yo también en mi vida cristiana pasado he tenido algunas pruebas. Hay algunas veces en que yo me sentí que nunca me iba como levantarme otra vez. Una vez, algunas personas en la iglesia me malentendió. No es un ejemplo muy bueno, pero tengo pena, por eso voy a explicar. Entonces, después de haber recibido la salvación, la iglesia me dio un servicio. Entonces fue mi primer servicio, por eso yo quería hacerlo muy bien, con todo mi corazón. Entonces, entre los servidores de ese grupo hubieron algunas hermanas también. Y yo era uno de pocos hermanos entre esos servidores. Yo no sabía mucho sobre la iglesia. Normalmente es muy normal que tengamos cuidado con las hermanas, ¿verdad? Pero yo con todo mi corazón hice muchas cosas para las hermanas, todos, pues. Pero hubo un malentendido. Hubo algunos rumores que yo, como tengo sentimiento para estas hermanas, pero no fue verdad. Pero no solamente una hermana, sino muchas hermanas empezaron a pensar de esa manera. Y me sentí que era muy injusta eso. Si de verdad yo hubiera gustado a estas hermanas, entonces no me sentiría así, pero no era verdad, por eso me sentí que era muy injusto. Pero luego surgió más problema. Entonces estas hermanas empezaron a compartir eso con otras personas en la iglesia. Y luego para mí llegó un tiempo cuando fue muy, muy difícil para ir a la comunión. Porque la gente, su mirada hacia mí era diferente. Como algunas personas, muchos me veían como ese hermano vino para ver a estas hermanas. Entonces un día el pastor me llamó a su oficina
me estaba preguntando, hermano, ¿usted tiene como algo hacia estas hermanas? Y yo le dije, no, pastor. Entonces, por ese malentendido, ya no quería ir a la comunión, a la iglesia, porque fue difícil. Era un corazón, algo muy honesto. Siempre, después de recibir la salvación en la mañana, tenía gozo de ir a la iglesia. Yo siempre esperaba el domingo, pero después de pasar por eso, todos esos malentendidos, ya no quería ir. Viendo el reloj, yo estaba diciendo, todavía hay tiempo, voy a dormir un poquito más. Pero luego, al ver mí mismo, me sorprendí. Porque nunca yo imaginaba que yo iba a ser como así. Yo nunca pensaba que yo reaccionaría así. Pero hay algo que yo hice. Yo siempre fui a la iglesia. Yo guardé mi lugar. Y después de un poco de tiempo, todo fue resuelto. Y Dios restauró mi corazón también. Entonces yo aprendí por medio de esa experiencia que ese versículo es verdad. Que ustedes han sido conmigo en mis pruebas, aquí dice. Entonces, para darnos mejores cosas, Dios permite pruebas. Pero si uno está permaneciendo con Dios, con Jesucristo en todas estas pruebas, luego Dios va a dar mejor cosa. También hubo otras pruebas. Pero yo hice una cosa bien. Siempre he guardado mi lugar en la iglesia. Y luego Dios me ayudó. Yo he llorado muchas veces. Y yo entendí que en la vida cristiana es posible que uno caiga. Que yo también puedo caer. Pero yo no sabía antes. Pero hay restauración en Dios. También la vida cristiana. A veces somos tan débiles y frágiles. Por eso a veces caemos. Pero lo importante es recordar que estamos teniendo la comunión con Dios y estamos sirviendo al Señor. Las cosas difíciles, las dificultades de la vida cristiana nos ayudan a pensar en lo básico. Otra vez tenía una dificultad muy grande para mí. Ese tiempo. Mientras escuchaba el sermón, yo imaginé una cosa. Como saben, cuando fue crucificado Jesucristo, algunas mujeres le seguían hasta el fin. En la película podemos ver estas mujeres estaban mirando al Señor, colgado en la cruz. Cuando yo estaba sufriendo mucho, yo pensé, ¿qué hubiera pensado si yo hubiera estado en ese lugar de esas mujeres? Al ver Jesucristo colgado en la cruz, si yo hubiera visto esa imagen, entonces, ¿cómo estaría viviendo mi vida cristiana ahora? Eso fue una consolación muy grande para mí. Sí, cierto. Yo estoy viviendo mi vida cristiana por Jesucristo, por el Señor. Eso es algo muy básico, pero fácilmente olvidamos, ¿verdad? Entonces, la comunión es una relación con Jesucristo, con Dios. Entonces, la vida cristiana es una vida de servir. ¿Por qué? Porque servimos a Cristo. Pero cuando empieza a entrar otras cosas en medio de entre Dios, Jesucristo y yo, habrá problemas. La vida cristiana, mi vida cristiana es relación con Dios. ¿Quién nos cortará del amor de Dios? Nada puede nos separar del amor de Cristo. ¿Por qué viniste hoy a la iglesia? ¿Para ver a alguien? Porque tiene esa responsabilidad. Está bien que ustedes vinieron, esto es bueno, pero encima de eso hay que pensar que venimos para servir a Jesucristo, quien murió en la cruz por mí. Por su amor nosotros estamos sentados aquí. Cuando pensamos en estas cosas básicas,
podremos experimentar la riqueza, el gozo, la paz en nuestro corazón. Cuando uno empieza a pensar es lo básico, puede tener paz en su corazón. Y su corazón se volverá a ser más abundante y rico. Es un asunto muy importante. Es un núcleo de la vida cristiana. Vamos a ver Romanos 12. Romanos 12. Libro de Romanos 12. Versículo 33. Hay otra riqueza que Dios había preparado para los que le invocan al Señor. Romanos 11, versículo 33. 11:33. Se lo leo. Leamos juntos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Hay otra riqueza que Dios había preparado para los que buscan. Dice aquí, profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Podemos entrar en esta abundancia de la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios. Entonces, Romanos 11 habla sobre eso. Los israelitas rechazaron a Jesucristo, por eso fueron condenados. Entonces, apóstol Pablo, siendo un judío, le duele su corazón al ver eso, porque son su pueblo. Pero lo importante es, lo sorprendente es, esta gracia, el evangelio, fue trasladado, la oportunidad fue trasladado a los gentiles. Y los gentiles empezaron a recibir la salvación. Al ver esto, el apóstol Pablo entendió una cosa. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría, de la ciencia. Cuán insondables son sus juicios. Porque en su propio pensamiento, apóstol Pablo pensaba que los israelitas, los judíos tenían que recibir la salvación. Pero Jesucristo, Dios tenía otro plan más grande. Entendiendo el plan tan amplio y grande de Dios, apóstol Pablo estaba diciendo eso, ¿no? Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Entonces hay otra riqueza preparado para los que le invocan, los que buscan al Señor. ¿Qué va a recibir esas personas? La abundancia, profundidad de la riqueza de la sabiduría. El plan de Dios es muy amplio, muy grande. Muy diferente que mi pensamiento. Salmos 139, vamos a ver. Salmos 139. Salmos 139. Versículo 17. Salmo 139, versículos 17, 18, leamos juntos. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplica más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Apóstol, aquí David entendió. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. ¿Cuándo escribió David este capítulo? Cuando David sabe que David tenía una vida llena de sufrimiento. Entonces muchas veces él estaba pensando, ¿por qué está pasando estas cosas en mi vida? Pero entendió a David una cosa. Que el plan de Dios, pensamiento de Dios es mucho más grande y amplio que mis pensamientos y mis planes. El 18 dice, si los enumero, se multiplica más que la arena. Aquí en ese mundo hay mucha arena, ¿no? Mucha arena hay.
ni siquiera puede contar. Pero aquí dice que el pensamiento, el plan de Dios es más que la arena. Dios tiene muchos planes y pensamiento hacia nosotros. Y también nos guía en un camino que ni siquiera hemos imaginado, ¿verdad? ¿Por qué los hombres decepcionan? Cuando el camino, las cosas no van como uno piensa, se decepciona. Cuando algo pasa y no es según su plan, uno piensa, lo considera como un fallo, fracaso. Uno planea, pero no va según eso. Entonces, algunos dicen que es un fracaso. Si yo paso ese examen, entonces uno piensa que yo tengo que casarme en esa edad, yo tengo que tener eso en esta edad, pero si no va según esa idea, entonces va a estar decepcionado. Pero no es fracaso. ¿De verdad es un fracaso? Solamente no pasó según su propio pensamiento. Pero ante Dios es diferente. Dios nos está guiando. Porque Dios tiene más plan. Más que la arena. Entonces, cuanto más busquemos al Señor, más entraremos a esa riqueza. Salmos 31, vamos a ver. Salmos 31. Salmos 31, versículo 15. Si de verdad podemos tener fe en ese versículo completamente, estaremos libres de mucha decepción. 31, versículo 15, leamos juntos. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos, de mis perseguidores. En tu mano están mis tiempos. Que todo en mi vida está en la mano de Dios. En la providencia tan grande de Dios está mi vida. Aunque las cosas no van según mi deseo, mi plan, todavía Dios tiene su providencia por mí. Tiene muchos planes, más que la arena en este mundo, Dios para mí. Entonces ese contenido tenemos que grabarnos en nuestro corazón. Vamos a buscar Job 8. Job 8. Job está es el libro antes de Salmos. Job 8, versículo 9. Libro de Job, capítulo 8, versículo 9. Job 8, versículo 9. Leamos juntos. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Aquí dice, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. Alguien que nació ayer, ¿qué va a saber? Nada. Entonces, conocimiento y pensamiento que tenemos, muy pequeño, muy necio. Nuestros días son como sombra. ¿Sabe qué es sombra, verdad? Sombra, el tamaño de sombra siempre cambia. Cuando se acerca la luz, es muy grande la sombra. Pero cuando se aparta, se aleja más, es muy pequeño la sombra. Entonces en el mundo alguien me puede considerar como muy grande. Yo mismo puedo considerarme muy grande. O al contrario, en el mundo puedo ser yo muy pequeño. O puedo ver yo a mí mismo muy pequeño. Pero una cosa es que somos sombra. Sombra no es la cosa real.
con mi pensamiento, mi conocimiento, ver a mí mismo y ver a mi vida. Cuando veamos a este mundo con todos estos mis propios pensamientos, es una insensatez. Somos tan débiles, tan frágiles. Para poder entender la providencia, el plan más grande de Dios, somos tan necios. Pero una cosa que debemos de grabarnos en el corazón, es que nuestros días están en la mano de Dios. Esa persona se va a liberar de tristeza grande, de dolor grande. Aunque no va cosa según mi propio pensamiento, Dios nunca falla. Hay un himno que va así, la letra va así. Aunque este camino en que yo camino se endurece. Entonces en la vida puede curvarse ese camino, ¿verdad? No va según mi propio pensamiento. Pero al fin de esta letra dice que Dios nunca comete errores. Nunca equivoca a Dios. Es verdad que Dios me está guiando en el camino mejor para mí. Aunque nosotros no sepamos de eso. Puede ser un vallado. Puede ser un camino que yo no quiero. Puede ser que su vida no está yendo en una dirección que usted quiere. Pero sin embargo, la verdad es que Dios me está guiando en el camino mejor, en el mejor camino para mí. Por eso, cuando uno piensa de eso y guarda eso en su corazón, puede evitar estar desesperado. Dios nos prometió que el que invocan al Señor, buscan al Señor, Dios va a guiar a ese hombre a su riqueza. Por eso en la vida cristiana tenemos que experimentar más la riqueza de Dios. Entonces la riqueza de la fe basada en la palabra, también la riqueza de tener comunión con Dios, en esa relación con Dios en la iglesia. También la riqueza de poder aceptar y reconocer la providencia grande, el plan grande de Dios. Cuando tenemos todas estas cosas, podremos tener gozo en nuestro corazón. Lo que se ve no es todo, ¿verdad? Todo es falsa, todo es como mentira. Solamente sombra es lo que se ve. Entonces, cuando uno pelea con tamaño de su sombra, es como algo muy necio, ¿verdad? Solamente es sombra. Cuando la sombra está muy grande, de verdad es nada. Entonces, todo lo de este mundo es como sombra. Entonces, el juicio, la evaluación del mundo para mí es como solamente una sombra. Por eso quiero que cada uno de los hermanos entre más en la riqueza, la abundancia de Dios. Vamos a regresar a Romanos 10. Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículo 12. Leamos juntos. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Entonces, Dios es rico para con todos los que le invocan. Lo que tenemos que hacer es invocarle al Señor y apoyarse más en Dios. De esta manera, Dios nos va a permitir una vida de abundancia, de riqueza. Desde mañana tenemos gran seminario de la Biblia. Todos deben participar. Esto es una manera de participar en la riqueza de Dios. ¿Sabe por qué tenemos que escuchar el seminario continuamente?
uno dice, otra vez tengo que escuchar el mismo seminario de la creación. Otra vez sobre Éxodo. Pero cuando está escuchando todo eso, la creación va a entender que Dios es muy grande. Que yo soy tan pequeño. Va a entender la providencia maravillosa de Dios. Y va a entender y va a saber cómo Dios había guiado la historia humana. Y va a entender el amor de Dios y la mano poderosa de Dios. Tienen que experimentar todo eso. ¿Para quién debe venir uno al seminario de la Biblia? ¿Por el pastor? No. Por el Señor, por mí mismo tenemos que venir. De esta manera nuestra vida cristiana pueda ser más y más abundante y rico. Y cada vez que tenemos un seminario de la Biblia, yo me siento algo. Cada vez que estamos en el seminario, el primer día, siempre hay alguien que me recuerdo. ¿Por qué yo no he invitado a esa persona? Entonces, yo también he tenido esos días cuando yo me arrepentía, pero hay que pensar antemano y hay que invitar antemano para no arrepentirnos. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, quien está vivo, te damos gracias. Por favor, estés con nosotros siempre y ayúdanos a poder entrar en la riqueza tuya. Ayúdanos siempre a caminar contigo y estar rico en ti y sembrar la semilla preciosa de la palabra en nuestra vida. Que te pedimos que estés con los hermanos cada momento y ayúdanos y guíanos en este seminario de la Biblia también. Oramos en el nombre de Cristo, quien está vivo. Amén.